Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a otro video. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera con mostacillas y también estuve utilizando otras piedritas, y estas otras piedritas que estuve utilizando se llaman hematiti, así es como los encontré yo en Hobby Lobby. Son unas piedritas bastante pequeñitas que si ustedes no las pueden conseguir, las pueden cambiar por mostacillas más pequeñas o también por delicas. Las piedritas que les estoy diciendo son estas piedritas que van aquí entre medio de cada mostacilla, y como pueden ver estuve utilizando color bronce, plateado y negro. Quería utilizar solo un color pero no me alcanzó para terminarla, se utilizan bastante piedritas, así que no me alcanzó solo el tono bronce, tuve que incluir otros colores. Y las piedritas son estas, así es como se llaman, y son así, son bastante pequeñitas. Así que espero que les guste este video, y antes de continuar no olviden por favor suscribirse a este canal y dejen en los comentarios qué otro tipo de piezas les gustaría ver, y también si quieren que haga más piezas utilizando mostacillas. Y bueno chicas, sin más vamos a comenzar con el video del día de hoy. Voy a utilizar estos dos colores de mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono verde olivo y este otro que es un tono amarillo. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D en este tono bronce. Para cerrar la pulsera voy a estar utilizando estos broches magnéticos. También voy a estar utilizando estas piedritas, estas se llaman hematite. Voy a utilizar esta que se ve como bronce. Están muy pequeñitas, son un poco más pequeñas que las mostacillas. Si no tienen este tipo de piedritas también pueden utilizar Miyuki, o pueden utilizar unas mostacillas que sean más pequeñas. Estas que voy a utilizar son del 11-0, entonces deberían utilizar unas del 15-0 para que sean más pequeñas que estas mostacillas. También voy a estar utilizando una aguja del número 11. Ya tengo aquí el hilo ensartado, coloqué 1,5 metros de hilo. Conforme necesite voy a ir colocando más. Voy a comenzar pasando estas 4 mostacillas. Estoy tomando una amarilla, una verde olivo, una amarilla, una verde olivo. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar suficiente hilo para terminar la pulsera, para cerrarla y colocarle el broche, así que dejen hilo suficiente. El que ustedes consideren, pueden ser más o menos unos 10 centímetros. Ahora aquí lo que voy a hacer es tomar esta mostacilla de atrás hacia adelante, la segunda, ahí paso mi aguja. Continúo con la siguiente mostacilla, paso la aguja de atrás hacia adelante y jalo el hilo. Siguiente mostacilla, paso la aguja de atrás hacia adelante y jalo el hilo. Así ya tengo unidas las 4 mostacillas con las que voy a estar trabajando. Ahora debemos cerrarlo, unirlas de esta manera. Las doblo hacia acá y aquí mi hilo está hacia arriba en esta mostacilla amarilla. Lo que voy a hacer es tomar esta verde de acá hacia abajo. Aquí me regreso y paso la aguja en la amarilla hacia arriba. Y así ya quedan unidas las mostacillas. Y quedaría así las 4 mostacillas unidas. Ahora vamos a seguir el orden de los colores. Aquí estoy saliendo de una amarilla y hacia un lado tengo una verde. Voy a tomar una amarilla, una de estas piedritas que les mostré y también una mostacilla verde. Voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta verde.
Paso hacia acá, en la amarilla hacia arriba. Voy a tomar una mostacilla amarilla, una piedrita bronce y una mostacilla del tono verde y paso mi aguja hacia abajo aquí, en esta verde. Ahora aquí se cerró la vuelta, voy a pasar mi aguja por estas dos mostacillas amarillas hacia arriba. Y vuelvo a tomar la misma secuencia de colores, una mostacilla amarilla, una piedrita bronce y una mostacilla del tono verde. Voy a pasar aquí hacia abajo sin tocar la piedrita que vamos dejando aquí en el medio, la bronce. Paso aquí hacia abajo. Aquí tomo una de las piedritas bronce y paso hacia arriba en esta mostacilla. Aquí de nuevo tomo una mostacilla, una piedrita y una mostacilla. Voy a dejar la piedrita que queda en medio y paso hacia abajo en la mostacilla verde. Aquí de nuevo tomo una de estas piedritas y voy a pasar aquí mi aguja desde abajo tomando dos mostacillas amarillas porque ya se cerró la vuelta. Y aquí jalo bien el hilo. De nuevo repito la misma secuencia de colores, mostacilla amarilla, una piedrita bronce, una mostacilla verde. Dejo la piedrita y paso la aguja aquí en la mostacilla verde. Aquí tomo una piedrita bronce y paso hacia acá en esta mostacilla amarilla. De nuevo tomo una mostacilla amarilla, piedrita bronce y mostacilla verde. Paso la aguja aquí en la mostacilla verde hacia abajo. Tomo aquí una piedrita bronce y aquí cierro la vuelta pasando la aguja por las dos mostacillas amarillas. De nuevo voy a continuar haciendo exactamente lo mismo que les vengo repitiendo. Se va a repetir hasta tener el largo suficiente para la pulsera, así que para muchos va a ser un poquito aburrido, pero es una pulsera muy sencilla que va a quedar muy bonita. Así que de nuevo tomo mostacilla amarilla, una piedrita bronce y una mostacilla verde. Paso mi aguja hasta aquí en la mostacilla verde. Y aquí tomo una piedrita, voy a tomar esta mostacilla amarilla vuelvo a tomar una mostacilla amarilla, piedrita bronce y mostacilla verde. Paso hacia abajo en esta. Y aquí tomo de nuevo una piedrita bronce y paso por estas dos mostacillas para cerrar la vuelta.
Así es como va quedando. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera. Voy a continuar haciendo esto fuera de cámara ya que es repetitivo. Son los mismos pasos ya que estamos utilizando solo dos colores de mostacillas. Así que solo repetimos esto hasta tener el largo suficiente para nuestra pulsera. Aquí les voy a dejar una vuelta más y después voy a hacerlo fuera de cámara. Así es como va quedando hasta ahora. Y aquí ya tengo un poquito hilo, así que voy a enseñarles cómo coloco más hilo en una pieza de estas. Y lo que yo hago normalmente es dejar este hilo aquí con la aguja, lo dejo aquí y voy a tomar otro hilo con aguja. Aquí tengo otra aguja que ya le coloqué el hilo. Estoy colocando más o menos la misma cantidad de hilo que coloqué aquí, ya que más o menos me falta la mitad de mi trabajo. Y aquí lo que voy a hacer es venirme hacia acá y voy a pasar mi aguja hacia arriba por aquí. Voy a dejar un poquito de hilo para detener esta punta. Voy a pasar mi aguja hacia acá. Voy a pasar una mostacilla hacia abajo. Voy a pasar de nuevo hacia la piedrita que queda aquí. Siguiendo la puntada, más o menos es lo que voy haciendo para que el hilo no se vaya a notar. Aquí pueden ver que ya puedo jalar bien el hilo con mucha fuerza y este hilo ya no se termina de pasar, así que ya está asegurado. Pueden continuar pasándolo entre algunas de las mostacillas, pero básicamente ya está asegurado. Ahora voy a llevarlo hacia arriba por las mostacillas. Ahora aquí ya voy a tomar las mostacillas amarillas y paso hacia arriba. Y aquí ya voy a continuar con la vuelta. Este hilo con la aguja que tengo aquí lo voy a dejar aquí. Una vez que ya haya avanzado lo suficiente, voy a perder este hilo entre las mostacillas que van a estar hacia arriba. Y básicamente esto es lo que hago para colocar más hilo en este tipo de tejido. Así que voy a continuar, terminar la pulsera fuera de cámara y ahorita regreso. Ya terminé la pulsera, ya tengo el largo. Y las piedritas de aquí las estuve cambiando de color, ya que estuve necesitando bastantes y no me alcanzó un solo tono. Así que estuve utilizando las del tono bronce, unas plateadas y aquí al final coloqué negras. Así que aquí ya voy a terminar la vuelta. Para cerrar la vuelta aquí voy a tomar solo dos mostacillas, una amarilla y una del tono verde. Paso aquí hacia abajo. Aquí voy a tomar una piedrita de este tono y paso aquí hacia arriba. De nuevo tomo una mostacilla amarilla y una verde y paso aquí hacia abajo. Una piedrita del tono negro y aquí cierro esta vuelta pasando por estas dos mostacillas.
Ahora aquí vamos a unir las últimas mostacillas porque queda esta separación. Así que paso mi aguja hacia acá. Tomo la mostacilla amarilla de arriba. Me regreso hacia la verde. Y vuelvo a pasar hacia la amarilla. Ahora tomo la siguiente mostacilla y esta la voy a unir con esta amarilla. Me regreso hacia atrás y vuelvo hacia la amarilla. Así ya queda cerrada la vuelta. Aquí ya voy a estar tomando el broche. Tomo 2 mostacillas amarillas y paso aquí. Vuelvo a tomar 2 mostacillas amarillas y paso mi aguja acá en esta mostacilla hacia abajo. Ahora me regreso aquí hacia arriba. Voy a tomar esta piedrita y me regreso de nuevo hacia arriba por estas mostacillas. Voy a tomar de nuevo el broche y paso hacia abajo de este lado. Ahora aquí voy a llevar mi aguja hacia abajo entre las mostacillas, alejándome del final, pasando hacia acá, luego hacia arriba, hacia abajo y así ir hacia abajo perdiendo el hilo. Ya escondí el primer hilo que tenía aquí. Ahora estoy tomando el hilo que dejé aquí al comienzo y esta parte de aquí ya está completamente cerrado, así que lo que voy a hacer es cerrarlo ya con el broche. Tomo 2 mostacillas amarillas y paso aquí. Vuelvo a tomar 2 mostacillas, paso aquí hacia abajo. Voy a llevar mi aguja hacia acá. Y de nuevo voy hacia arriba por las mostacillas amarillas. Me regreso hacia abajo. Jalo bien mi hilo. Y ahora pueden volver a pasar su aguja de nuevo hacia arriba dentro de estas mostacillas que están pasando a través del broche o ya esconder su hilo hacia abajo. Yo voy a pasar mi aguja de nuevo hacia arriba entre las mostacillas y después voy a ir hacia abajo.
Ya escondí los hilos, así es como queda terminada. Como pueden ver, queda bastante flexible. Es una puntada que se ve muy bonita y es muy sencilla de hacer. Y bueno, chicas, así ya queda terminada esta pulsera con esta puntada que se llama Herringbone Stitch. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarme en los comentarios qué otro tipo de piezas les gustaría ver, si les gusta que utilice mostacillas o prefieren que utilice delicas. Así que eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.